La viuda se mudó a una casa peligrosa por orden de su patrona, pero al entrar ocurrió lo inesperado. Adelina Moreno quedó viuda y sin nada. Desesperada, con 5 hijos pequeños y ningún lugar a donde ir, aceptó la única oferta que le hicieron: mudarse a una casa abandonada que cuelga al borde de un acantilado en las sierras de Oaxaca. Todos en el pueblo le advirtieron que nadie vive allí porque la casa está maldita. Pero lo que Adelina descubrió la primera noche no fue un espíritu, fue algo peor. Y la mujer poderosa que le dio esa casa sabía exactamente lo que escondía allá abajo. Ahora, Adelina debe elegir entre salvar a su familia o descubrir una verdad que podría costarles la vida a todos. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios de qué ciudad nos escuchas, dale clic al botón de like y vamos con la historia. La lluvia golpeaba el toldo de lámina con un estruendo sordo mientras Adelina Moreno abrazaba a sus 5 hijos contra su pecho. El cuarto era tan pequeño que apenas cabían los 6. El bebé Emilio lloraba sin consuelo, hambriento y asustado por los truenos que sacudían las paredes de madera podrida. Mateo, el mayor de 11 años, miraba a su madre con ojos enormes y oscuros, esperando que ella dijera algo que los salvara. Camila, de 9, sostenía a Santiago, de 6, mientras Lucía, de apenas 4 años, temblaba en silencio. Era la tercera noche durmiendo en aquel cuarto prestado en las afueras de San Andrés Guayapam, un pueblo serrano de Oaxaca donde el frío de las montañas se colaba por cada rendija. Adelina había perdido todo después de que su esposo muriera en un accidente en la cantera. Sin trabajo, sin dinero y con 5 bocas que alimentar, los dueños de la casa donde vivían las echaron a la calle. Nadie en el pueblo quería darle refugio a una mujer con tantos hijos. Nadie excepto doña Remedios Velarde, la patrona más poderosa de la región. Doña Remedios era una mujer de casi 60 años, alta y delgada como un sauce, con ojos fríos que veían a través de las personas. Controlaba media sierra, las tierras de cultivo, las canteras, los negocios del pueblo. Cuando Adelina acudió a ella desesperada, rogando por algo, lo que fuera, doña Remedios la miró de arriba a abajo con una mezcla de desprecio y diversión. «Tengo una casa», había dicho doña Remedios con voz grave y pausada. «Es vieja, pero tiene techo y paredes. Nadie la quiere porque está en un lugar incómodo. Pero tú no estás en posición de exigir, ¿verdad, Adelina?» Adelina había aceptado sin pensarlo. No tenía opción. Doña Remedios le dio indicaciones para llegar por el camino de tierra que salía del pueblo hacia el norte, siguiendo el río hasta donde se levantaba el acantilado más alto de la sierra. Allí, en la punta de la roca, se veía la casa. «La reconocerás cuando la veas», había dicho la patrona con una sonrisa extraña. «Nadie puede perderse». Y ahora, bajo la tormenta, Adelina caminaba con sus hijos por ese camino embarrado, cargando al bebé en brazos mientras los demás seguían sus pasos con bultos de ropa y cobijas mojadas. El viento aullaba entre los pinos y los robles que cubrían la ladera. Mateo, adelante con una linterna prestada, se detuvo de repente y señaló hacia arriba. «Mamá, esa es». Adelina levantó la vista y sintió que el corazón le caía al estómago. La casa se alzaba sobre el acantilado como un animal herido a punto de caer. Era de madera oscura, casi negra por la humedad y el tiempo, con el techo de tejas rotas y las paredes inclinadas hacia el vacío. Parecía que en cualquier momento las vigas de soporte cederían y todo se desplomaría cientos de metros hacia el río que rugía allá abajo. Ventanas sin vidrios, puertas chuecas, escalones carcomidos por la lluvia. La estructura entera crujía con cada ráfaga de viento, como si estuviera respirando con dificultad. «Dios mío», susurró Camila, apretando la mano de Santiago, que comenzó a llorar. «No podemos vivir ahí, mamá», dijo Mateo con voz temblorosa. «Esa casa se va a caer». Adelina tragó saliva. Quería darle la razón a su hijo. Quería darse la vuelta y regresar al pueblo, exigirle a doña Remedios otra opción. Pero sabía que no había otra opción. Esta era su única oportunidad. «Entraremos con cuidado»,
dijo Adelina tratando de sonar firme. «Solo por esta noche. Mañana veremos si es segura». Subieron por el sendero estrecho que bordeaba el acantilado, con las piedras sueltas rodando bajo sus pies. El viento era tan fuerte que Lucía casi resbala, pero Mateo la agarró a tiempo. Cuando llegaron a la puerta principal, Adelina empujó con el hombro y la madera gimió como si estuviera sufriendo. Dentro todo olía a humedad y a algo más, a tierra removida, a metal viejo. El piso de madera crujió bajo sus pies y Adelina sintió que se hundía ligeramente. Las tablas estaban podridas en algunas partes, una mesa volcada, sillas rotas, cortinas deshechas que colgaban como fantasmas. En el fondo había una chimenea apagada llena de hollín. A través de las grietas en las paredes se veía el abismo, el vacío negro y profundo que caía hacia el río. «Mamá, tengo miedo», susurró Lucía, aferrada a la falda de su madre. Adelina dejó al bebé en el suelo sobre una cobija y encendió una vela que había traído. La luz tembló en sus manos. Y entonces sucedió. En el momento en que la llama de la vela tocó la mecha, toda la casa tembló. No fue un temblor de tierra, no fue el viento. Fue como si algo dentro de la estructura hubiera despertado. Un crujido profundo recorrió las vigas desde el techo hasta el suelo, y las ventanas sin vidrios se cerraron solas, golpeando con fuerza contra los marcos podridos. Los niños gritaron. Adelina dio un paso atrás, abrazando a sus hijos. Pero lo más extraño fue que, después de ese estruendo, la temperatura dentro de la casa cambió. El frío helado que había al entrar desapareció de golpe. Ahora el aire era tibio, casi cálido, como si alguien hubiera encendido un fuego invisible. Y entonces el bebé Emilio, que no había dejado de llorar desde que salieron del pueblo, dejó de hacerlo. Se quedó completamente quieto, mirando hacia el rincón más oscuro de la habitación. Sus ojos grandes y brillantes seguían algo que nadie más podía ver. Y luego sonrió. Adelina sintió que se le erizaba la piel. «¿Qué está mirando?», susurró Camila con voz quebrada. Mateo apuntó la linterna hacia el rincón oscuro. No había nada, solo sombras. Pero el bebé seguía sonriendo, y la casa seguía respirando. Adelina no durmió aquella noche. Se quedó sentada en el suelo junto a sus hijos, envuelta en una cobija húmeda, vigilando cada rincón de la casa, mientras la tormenta seguía rugiendo afuera. Los niños, agotados por el miedo y el cansancio, finalmente se rindieron al sueño. Mateo fue el último en cerrar los ojos, todavía abrazado a Santiago. Pero Adelina sentía que no estaban solos. No era una sensación de peligro exactamente, sino algo más extraño, más desconcertante. Era como si la casa los estuviera observando, como si cada tabla, cada viga, cada clavo oxidado supiera que ellos estaban ahí. Y más extraño aún, parecía contenta. Cuando la primera luz del amanecer se filtró por las grietas de las paredes, Adelina se levantó con cuidado para no despertar a los niños. Caminó despacio hacia la ventana que daba al valle. Las tablas del piso crujieron bajo sus pies, pero no de forma amenazante. Era un sonido suave, casi musical, como si la madera estuviera ajustándose a su peso, acomodándose. Desde la ventana podía ver la sierra completa, montañas cubiertas de pinos, nubes bajas que todavía arrastraban la lluvia de la noche anterior, y allá abajo, muy abajo, el río que brillaba como una cinta de plata. El pueblo de San Andrés Guayapam apenas se distinguía en la distancia, un puñado de casas con techos de teja roja entre los árboles. Adelina respiró hondo. El aire dentro de la casa era limpio, casi dulce. Olía a madera vieja, pero no a podredumbre. Olía a tiempo, a historias antiguas. «Mamá», se dio vuelta. Mateo estaba despierto, frotándose los ojos. Se levantó y caminó hacia ella. Y entonces sucedió de nuevo. Cuando Mateo dio el primer paso, el piso vibró ligeramente bajo sus pies. No fue un crujido de madera vieja cediendo. Fue una vibración como un ronroneo profundo que salía desde las entrañas de la estructura. Mateo se detuvo, asustado. «¿Qué fue eso?». Adelina tragó saliva. «No lo sé». Mateo dio otro paso.
La vibración se repitió, suave, rítmica. Las vigas del techo crujieron, pero no con el sonido de algo que se rompe, sino con el de algo que se estira después de un largo sueño. Camila despertó entonces, y luego Santiago. Ambos se levantaron confundidos y caminaron hacia su madre. Cada vez que se movían, la casa respondía, un temblor leve en el piso, un suspiro en las paredes, un ajuste en las vigas del techo. «La casa está viva», susurró Santiago con los ojos muy abiertos. «No digas tonterías», replicó Adelina, pero su voz sonó insegura. Lucía, la más pequeña, se despertó llorando. Tenía hambre y frío. Adelina la cargó y la llevó hacia la chimenea. Necesitaban fuego, calor, algo que los hiciera sentir humanos de nuevo. Encontró unos troncos viejos apilados en un rincón, secos y cubiertos de polvo. Mateo le ayudó a colocarlos en la chimenea, y con las cerillas que había guardado en su bolsillo, Adelina encendió un pequeño fuego. Las llamas crecieron rápido, más rápido de lo normal. En cuestión de segundos, la chimenea estaba rugiendo con un calor intenso que llenó toda la habitación. Adelina retrocedió, sorprendida. Los troncos ardían como si estuvieran empapados en aceite, aunque estaban secos desde hacía años. «Esto no es normal», murmuró Mateo. Pero el calor era bienvenido. Los niños se acercaron al fuego, frotándose las manos, sintiendo cómo sus cuerpos entumecidos volvían a la vida. Adelina preparó un poco de café con el agua que había traído en una olla abolladada. El aroma llenó la casa, mezclándose con el olor de la madera quemada. Y entonces algo más sucedió. El bebé Emilio, que había pasado toda la noche tranquilo, comenzó a reírse. No era el balbuceo normal de un niño pequeño, era una risa clara, fuerte, como si alguien le estuviera haciendo cosquillas. Adelina lo miró, desconcertada. El bebé estaba sentado en su cobija, mirando de nuevo hacia el rincón oscuro junto a la chimenea, y esta vez extendió sus manitas hacia allí, como si quisiera que alguien lo cargara. «Emilio, ¿qué ves?», preguntó Camila, acercándose despacio. El bebé siguió riendo, moviendo sus bracitos. Adelina sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero era un escalofrío extraño, no de miedo puro, sino de algo más complejo. Era como si alguien estuviera parado junto a ellos, alguien invisible, alguien que no quería hacerles daño, alguien que los estaba cuidando. «Mamá, mira», dijo Mateo, señalando hacia la puerta principal. La puerta, que había quedado entreabierta durante la noche, ahora estaba completamente cerrada, y frente a ella, en el suelo, había algo que no estaba allí antes. Un cubo de metal oxidado lleno de agua limpia y fresca. Adelina se acercó despacio, desconfiada. Se arrodilló y metió los dedos en el agua. Estaba helada, recién sacada de algún manantial. Miró a su alrededor. No había nadie. La puerta estaba cerrada desde adentro. «¿Quién trajo esto?», susurró. Nadie respondió. Pero el fuego en la chimenea crepitó con más fuerza, como si estuviera satisfecho. Durante el resto de la mañana, Adelina intentó limpiar la casa lo mejor que pudo. Barrió el polvo, acomodó los muebles rotos, trató de tapar algunas grietas en las paredes con trapos viejos. Los niños la ayudaron, aunque estaban nerviosos. Cada vez que caminaban, la casa respondía con esos temblores suaves, con esos crujidos que parecían palabras en un idioma que nadie entendía. Pero lo más perturbador era que, mientras más tiempo pasaban allí, menos miedo sentían. La casa no era hostil. Adelina lo sabía, aunque no podía explicarlo. La casa estaba contenta de que estuvieran ahí. Era como si hubiera estado esperando durante años que alguien viniera, que alguien la habitara de nuevo. Al mediodía, Mateo bajó al pueblo a buscar comida. Adelina le dio las pocas monedas que le quedaban y le advirtió que tuviera cuidado. El niño regresó 2 horas después con tortillas, frijoles, un poco de queso y algunas velas. También traía noticias. «La gente del pueblo habla de esta casa», dijo Mateo mientras comían sentados alrededor de la chimenea. «Dicen que está maldita. Dicen que hace 30 años vivía aquí una familia y que un día todos desaparecieron. Nadie sabe qué les pasó. Desde entonces nadie quiere acercarse».
¿Y tú les dijiste que estamos viviendo aquí?, preguntó Adelina con el corazón acelerado. No, solo escuché. Adelina apretó los labios. 30 años. ¿Qué había pasado en esta casa 30 años atrás? ¿Por qué doña Remedios la había mandado aquí? Esa noche, mientras los niños dormían de nuevo junto al fuego, Adelina se quedó despierta otra vez. El viento había cesado y la sierra estaba en silencio. Solo se oía el crepitar de las llamas y la respiración suave de sus hijos. Y entonces, desde algún lugar debajo de la casa, llegó un sonido. Un golpe, seco, profundo, como si alguien estuviera golpeando madera desde muy abajo. Adelina se puso rígida. Esperó. El sonido volvió a repetirse. Golpe, golpe, golpe. No venía del acantilado, venía de adentro de la montaña, desde algún lugar debajo de los cimientos de la casa. Adelina se levantó despacio, tratando de no hacer ruido. Caminó hacia el centro de la habitación, donde el piso parecía más sólido. Se arrodilló y pegó el oído a las tablas, y lo escuchó claramente. Pasos. Alguien caminaba allá abajo. Y luego, una voz, apagada, distante, pero humana. Una voz que susurraba su nombre. ¿Adelina? Adelina se levantó de golpe, con el corazón golpeándole el pecho. Miró a su alrededor. Los niños seguían dormidos junto al fuego, envueltos en cobijas, ajenos a todo. La casa estaba en silencio otra vez, como si nada hubiera pasado, pero ella lo había escuchado. No había sido su imaginación. Alguien había dicho su nombre desde las entrañas de la montaña. Se acercó de nuevo al piso, buscando alguna grieta, alguna abertura. Pasó las manos por las tablas, presionando, sintiendo. Algunas estaban sueltas, otras crujían, pero todas parecían firmemente clavadas. No había trampillas, no había accesos visibles, y sin embargo, el sonido había sido tan claro. Adelina. Ahí estaba de nuevo, esta vez más cerca, más urgente. Adelina retrocedió, asustada. Quería despertar a Mateo, quería salir corriendo de esa casa con sus hijos y no volver jamás. ¿Pero a dónde irían? No tenían dinero, no tenían amigos en el pueblo, no tenían nada más que este lugar maldito que doña Remedios les había dado. Se quedó inmóvil, respirando despacio, tratando de calmarse. El fuego en la chimenea crepitó con fuerza, como si la casa estuviera tratando de reconfortarla. Y en ese momento, Adelina tomó una decisión. Si había alguien allá abajo, necesitaba saber quién era. Necesitaba saber qué quería. Al amanecer, cuando los niños despertaron, Adelina les dijo que iba a bajar al pueblo a buscar trabajo. Mateo la miró con desconfianza. Su madre nunca había sido buena mintiendo. ¿Estás bien, mamá?, preguntó el niño. Sí, solo necesito conseguir algo de dinero. Cuida a tus hermanos, no salgan de la casa. Mateo asintió, aunque no parecía convencido. Adelina caminó por el sendero que bajaba del acantilado, pero en lugar de dirigirse al pueblo, rodeó la base de la montaña, buscando alguna entrada, alguna cueva, algo que explicara los sonidos que había escuchado. El terreno era empinado y resbaloso. Tenía que agarrarse de las raíces de los árboles para no caer. Después de casi una hora de búsqueda, encontró algo, una grieta en la roca, medio oculta por arbustos y helechos. Era estrecha, pero lo suficientemente grande como para que una persona delgada pudiera pasar. Adelina se asomó. El interior era oscuro y olía a tierra húmeda y a algo más, a metal oxidado, a madera vieja, el mismo olor que había dentro de la casa. Estaba a punto de entrar cuando escuchó una voz detrás de ella. «No bajes ahí sola». Adelina giró bruscamente. Una mujer mayor estaba parada a unos metros de distancia, apoyada en un bastón de madera nudosa. Tenía el cabello gris recogido en una trenza, la piel curtida por el sol y los ojos pequeños pero brillantes. Vestía un rebozo de lana oscura y llevaba un morral de tela colgado al hombro. «¿Quién es usted?», preguntó Adelina, todavía con la respiración agitada. «Me llamo Jacinta, vivo en el pueblo, supe que te mudaste a la casa del acantilado». Adelina se puso tensa. «¿Qué quiere?». Jacinta se acercó despacio, con pasos cuidadosos.
Se detuvo junto a la grieta y miró hacia adentro con expresión sombría. Quiero advertirte, esa casa no es lo que parece, y doña Remedios no te la dio por bondad. El corazón de Adelina se aceleró. ¿Qué quiere decir? Jacinta la miró fijamente. Esa mujer es peligrosa. Controla todo en esta sierra, las tierras, los negocios, las autoridades. Pero su poder no es limpio. Hay gente que ha desaparecido después de cruzarse con ella. Gente que sabía demasiado. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Tú vivías en el pueblo con tu esposo, ¿verdad? Trabajaba en la cantera de doña Remedios. Adelina asintió lentamente. Murió en un accidente, una explosión. Me dijeron que fue mala suerte. Jacinta negó con la cabeza. No fue mala suerte. Tu esposo descubrió algo que doña Remedios no quería que nadie supiera, y por eso lo mataron. Adelina sintió que las piernas le temblaban. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que tu esposo vio documentos, escuchó conversaciones, estaba a punto de hablar, y entonces hubo esa explosión. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Adelina. No, no puede ser. Jacinta puso una mano en su hombro. Doña Remedios te mandó a esa casa para mantenerte callada, para aislarte del pueblo, para que nadie te hiciera preguntas. Esa casa está en medio de la nada. Si algo te pasara, nadie se enteraría. Adelina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. La rabia comenzaba a reemplazar al miedo. ¿Y usted cómo sabe todo esto? Porque yo también perdí a alguien. Mi hijo trabajaba para doña Remedios hace 10 años. También desapareció. Desde entonces, he estado observando, escuchando, juntando pedazos de la verdad. ¿Y qué verdad es esa? Jacinta miró de nuevo hacia la grieta en la roca. Que esta montaña guarda secretos. Secretos que doña Remedios haría cualquier cosa por proteger. Escuché voces anoche, confesó Adelina en voz baja. Desde abajo de la casa alguien dijo mi nombre. Jacinta no pareció sorprendida. Hay túneles dentro de la montaña, túneles antiguos. Hace muchos años, cuando esta región era territorio minero, se excavaron galerías por todas partes. Pero eso fue antes de que doña Remedios y su familia tomaran el control. Después, cerraron las minas, prohibieron la entrada, dijeron que era peligroso, que podían derrumbarse. Pero la verdad es otra. ¿Cuál? Que hay personas allá abajo, personas que no pueden salir, personas que saben demasiado. Adelina sintió que se le erizaba la piel. Personas vivas. Jacinta asintió. Mi hijo podría estar entre ellos, o lo que queda de él. Se quedaron en silencio durante un momento. El viento soplaba entre los pinos, trayendo el olor de la lluvia lejana. ¿Por qué me está contando esto?, preguntó Adelina finalmente. Porque necesitas saberlo, y porque si realmente escuchaste voces, significa que alguien allá abajo todavía tiene esperanzas de que alguien los ayude. Yo no puedo ayudar a nadie. Tengo 5 hijos. Apenas puedo mantenerlos con vida. Lo sé, pero tú estás en esa casa. Tú estás más cerca de los túneles que cualquiera de nosotros. Si hay una manera de llegar a ellos, será desde allí. Adelina negó con la cabeza. No, no puedo arriesgar a mis hijos. Entiendo, pero piénsalo. Si doña Remedios te puso en esa casa, no fue por casualidad. Ella sabe que hay una conexión entre la casa y los túneles, y si ella lo sabe, tarde o temprano vendrá a asegurarse de que tú no descubras nada. Jacinta se dio vuelta para irse, pero antes de alejarse agregó: Ten cuidado, Adelina, no confíes en nadie del pueblo, muchos trabajan para ella, y si necesitas ayuda, ven a buscarme. Vivo en la última casa antes del río, la que tiene el techo verde. La mujer se alejó despacio, apoyándose en su bastón, hasta desaparecer entre los árboles. Adelina se quedó sola frente a la grieta en la roca. Miró hacia adentro otra vez. La oscuridad parecía llamarla, pero no podía entrar. No ahora. Sus hijos estaban solos en la casa. Regresó por el sendero empinado con la cabeza llena de preguntas y el corazón lleno de rabia. Su esposo había sido asesinado. Doña Remedios la había usado. Y ahora estaba atrapada en una casa maldita, sobre túneles llenos de gente desaparecida. Cuando llegó de regreso,
encontró a Mateo esperándola en la puerta. Tenía una expresión extraña en el rostro. «Mamá, tienes que ver esto». «¿Qué pasó?». Mateo la llevó adentro. Los otros niños estaban reunidos en el centro de la habitación, mirando hacia abajo. Adelina se acercó. Una de las tablas del piso se había levantado sola. Debajo había una abertura oscura, y desde esa abertura salía una corriente de aire cálido que olía a tierra y a humanidad. Y en el borde de la abertura alguien había dejado algo, un pedazo de tela rasgada, y escrito en ella, con carbón o sangre seca, había una sola palabra: ayuda. Adelina tomó la tela entre sus dedos temblorosos. El trapo estaba sucio, rasgado, como si alguien lo hubiera arrancado de una camisa vieja. La palabra ayuda estaba escrita con trazos temblorosos, desesperados. No era tinta. Era algo más oscuro, más visceral. «¿Quién puso esto aquí?», preguntó Camila con voz aguda, abrazándose a sí misma. «No lo sé», murmuró Adelina, aunque en el fondo sí lo sabía. Alguien desde abajo. Alguien que había logrado levantar esa tabla durante su ausencia. Alguien que sabía que ella estaba allí, que sabía su nombre. Mateo se arrodilló junto a la abertura y se asomó con cuidado. «Hay escalones», dijo con voz tensa. «Escalones de piedra. Bajan muy profundo. No puedo ver el fondo». «No te acerques más», ordenó Adelina jalándolo hacia atrás. Pero era tarde. La curiosidad ya había prendido en los ojos del niño. Mateo miró a su madre. «Alguien vive ahí abajo, ¿verdad? Por eso escuchaste voces». Adelina no respondió. Se quedó mirando la abertura oscura, sintiendo cómo el aire cálido subía desde las profundidades. No era un aire natural. Era el aire de un lugar habitado, de un lugar donde la gente respiraba, comía, vivía o sobrevivía. «Todos a la otra habitación», dijo Adelina con firmeza. «Ahora». Los niños obedecieron, asustados por el tono de su madre. Adelina arrastró una mesa pesada y la colocó sobre la abertura, cubriéndola. No era una solución, pero al menos la ocultaba de la vista. Necesitaba tiempo para pensar, tiempo para decidir qué hacer. Esa tarde, mientras preparaba frijoles en la chimenea, Adelina no pudo dejar de pensar en las palabras de Jacinta. Su esposo había sido asesinado. Doña Remedios lo había hecho matar porque sabía demasiado. Y ahora ella estaba en esta casa, sobre túneles llenos de personas desaparecidas, atrapadas, olvidadas. ¿Cuánto tiempo llevaban allí abajo? ¿Cuántos eran? ¿Cómo sobrevivían? Y la pregunta más aterradora de todas: ¿qué pasaría si doña Remedios descubría que Adelina sabía la verdad? Esa noche, después de que los niños se durmieran, Adelina apartó la mesa con cuidado y se arrodilló junto a la abertura. Tomó una vela encendida y la bajó despacio hacia el agujero. La luz tembló, iluminando escalones de piedra irregular, húmedos, cubiertos de musgo. Bajaban en espiral, perdiéndose en la oscuridad. «¿Hay alguien ahí?», susurró Adelina hacia el vacío. Silencio. Esperó. El aire cálido seguía subiendo, trayendo ese olor a humanidad, a cuerpos sin lavar, a desesperación. «Por favor», dijo Adelina, con la voz quebrada. «Si hay alguien, dígame qué necesita». Durante un largo momento no pasó nada. Y entonces, desde muy abajo llegó una respuesta. «Agua». Era una voz de mujer, débil, quebrada por la sed. Adelina sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Sin pensarlo, corrió hacia el cubo de agua que había aparecido misteriosamente el día anterior. Llenó una jarra de barro y regresó a la abertura. Ató la jarra con una cuerda vieja que encontró entre los escombros y la bajó despacio hacia la oscuridad. La cuerda se tensó. Alguien la había agarrado. Adelina esperó. Después de unos minutos la cuerda se aflojó. Jaló y la jarra volvió vacía. «Gracias», llegó la voz desde abajo. Y luego, con más fuerza: «¿Quién eres?». «Me llamo Adelina. Vivo aquí arriba con mis hijos. ¿Quién eres tú?». «Elena. Me llamo Elena Ríos. Llevo aquí no sé cuánto tiempo. Meses, tal vez un año».
Adelina sintió que se le revolvía el estómago. ¿Cómo llegaste ahí? Trabajaba para doña Remedios, en su oficina. Vi documentos, cosas que no debía ver. Cuando traté de irme del pueblo, sus hombres me atraparon. Me trajeron aquí. Me dijeron que si intentaba salir, matarían a mi familia. Dios mío. No estoy sola. Hay otros, 5 más, todos atrapados aquí. Nos dan comida y agua cada 3 o 4 días, lo suficiente para no morir. Pero no podemos salir. La entrada principal está sellada con cadenas y candados desde afuera, y los túneles son un laberinto. Si intentas escapar sin conocer el camino, te pierdes y mueres. Adelina sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Quién les trae comida? Un hombre. Nunca vemos su cara, solo escuchamos sus pasos. Viene de noche, baja por otra entrada, más lejos en la montaña. ¿Y nadie sabe que están aquí? Doña Remedios lo sabe. Ella nos puso aquí. Somos testigos. Sabemos cosas que podrían destruirla. Mientras estemos aquí abajo, callados y olvidados, ella está a salvo. Adelina apretó los puños. La rabia la quemaba por dentro. Voy a sacarlos de ahí. No puedes. Hay guardias, hay cerraduras. Y si intentas algo te matarán a ti y a tus hijos. No me importa, no puedo dejarlos ahí. Elena guardó silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba llena de esperanza y miedo al mismo tiempo. Hay una manera, pero es peligrosa. Dime, los documentos que vi eran contratos falsos, escrituras robadas, permisos de minería obtenidos con sobornos. Doña Remedios ha estado robando tierras durante décadas. Si esos documentos salen a la luz, la meterían en la cárcel, pero están guardados en su casa, en una caja fuerte. Si pudieras conseguirlos... ¿Y cómo voy a hacer eso? No puedo entrar a su casa. No tienes que hacerlo tú. Hay alguien aquí abajo que puede ayudarte. Alguien que trabajó para ella durante años. Conoce sus secretos. Conoce las combinaciones de sus cajas fuertes. Si lo sacas de aquí, él podría guiarte. ¿Quién? Se llama Armando Salazar. Era el contador de doña Remedios. Cuando descubrió lo que ella estaba haciendo, trató de denunciarla. Ella lo secuestró y lo trajo aquí hace 2 años. Está débil, enfermo, pero todavía tiene la mente clara. Todavía recuerda todo. Adelina cerró los ojos. Esto era demasiado grande, demasiado peligroso. Tenía 5 hijos que dependían de ella. Si intentaba algo y fallaba, todos morirían. Pero si no hacía nada, esas personas seguirían enterradas vivas. Y ella seguiría siendo cómplice. Déjame pensar, dijo Adelina finalmente. Necesito tiempo. No tenemos mucho tiempo, respondió Elena con urgencia. Doña Remedios viene cada cierto tiempo a revisar que seguimos aquí. Si descubre que tienes contacto con nosotros, hará algo terrible. ¿Cuándo fue la última vez que vino? Hace 2 semanas. Suele venir cada mes, lo que significa que podría aparecer en cualquier momento. Adelina sintió que el pánico le apretaba el pecho. Está bien, hablaremos mañana. Ahora descansa. Gracias, Adelina. Gracias por no olvidarnos. Adelina tapó la abertura de nuevo con la mesa y se sentó en el suelo temblando. Miró a sus hijos dormidos junto al fuego. Mateo roncaba suavemente. Camila abrazaba a Lucía. Santiago se chupaba el pulgar en sueños. El bebé Emilio dormía profundamente, con una expresión de paz total. ¿Cómo podía arriesgarlos? ¿Cómo podía ponerlos en peligro por gente que ni siquiera conocía? Pero entonces recordó la cara de su esposo, su risa, la manera en que la abrazaba. Recordó cómo había salido esa mañana hacia la cantera, besándola en la frente, prometiendo que regresaría temprano, y nunca volvió. Doña Remedios lo había matado, y ahora ella iba a pagar. Al día siguiente, Adelina bajó al pueblo con Mateo. Necesitaba hablar con Jacinta de nuevo. Necesitaba saber más sobre esos túneles, sobre cómo llegar a la entrada principal, sobre quiénes eran los guardias. Encontraron la casa de Jacinta al final del camino, junto al río. Era una casita pequeña de adobe con techo de lámina verde, rodeada de plantas y flores silvestres.
Jacinta estaba sentada afuera, tejiendo un rebozo de lana. «Sabía que volverías», dijo la anciana sin levantar la vista. «Hablé con alguien, desde los túneles», confesó Adelina. Jacinta dejó de tejer. La miró con ojos brillantes. «¿Están vivos?» «Sí, 6 personas, incluyendo un hombre llamado Armando Salazar». Jacinta se levantó bruscamente, dejando caer el tejido. «¿Armando? ¿Armando está vivo?» «Sí. ¿Lo conoces?» Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro arrugado de Jacinta. «Es mi hijo. Mi hijo está vivo». Adelina sintió que se le partía el corazón. «Voy a sacarlo de ahí, te lo prometo». Jacinta la abrazó con fuerza, sollozando contra su hombro. «Gracias, gracias, hija». Pero antes de que pudieran decir algo más, un ruido las interrumpió. Un motor. Una camioneta subía por el camino hacia la casa de Jacinta. Era una camioneta negra, brillante, nueva. Y al volante iba un hombre corpulento con sombrero de vaquero. «Escóndanse», susurró Jacinta, empujando a Adelina y a Mateo hacia adentro de la casa. «Es uno de los hombres de Doña Remedios». Se ocultaron detrás de una cortina raída mientras el hombre bajaba de la camioneta y se acercaba a la puerta. «Jacinta», gritó con voz ronca, «sé que estás ahí. Doña Remedios quiere verte. Ahora». Jacinta salió despacio, tratando de parecer tranquila. «¿Qué quiere?» El hombre se acercó a ella mirándola con desprecio. «Dice que has estado haciendo preguntas. Preguntas sobre gente que desapareció. Preguntas sobre las minas viejas». «Soy una anciana. Hago preguntas porque estoy aburrida. Doña Remedios no cree eso, y yo tampoco. Así que vas a venir conmigo ahora mismo y vas a explicarle por qué te metes donde no te llaman». Adelina sintió que el corazón se le detenía. Mateo la miró con ojos aterrorizados. Pero antes de que pudiera hacer algo, Jacinta habló con voz firme. «Iré, pero dame un minuto para cambiarme de ropa». El hombre se cruzó de brazos. «Tienes 2 minutos». Jacinta entró a la casa. Le hizo una seña rápida a Adelina para que se fuera por la puerta trasera. Adelina agarró a Mateo de la mano y salieron corriendo por el patio, saltando la cerca de madera, perdiéndose entre los árboles. Corrieron sin detenerse hasta llegar al sendero que subía al acantilado. Solo cuando estuvieron lejos, Adelina se detuvo, jadeando con el corazón golpeándole las costillas. «Mamá, ¿qué le van a hacer a esa señora?», preguntó Mateo con voz temblorosa. «No lo sé», mintió Adelina. «Pero sí sabía. Doña Remedios iba a hacerle lo mismo que le hizo a su esposo. Lo mismo que les hizo a todas esas personas atrapadas en los túneles. Tenía que actuar rápido. Tenía que sacar a esa gente de ahí antes de que fuera demasiado tarde». Esa noche, después de acostar a los niños, Adelina apartó la mesa de nuevo y bajó la vela hacia la abertura. «Elena, ¿estás ahí?» «Aquí estoy. Necesito hablar con Armando. Ahora». Hubo un murmullo de voces, pasos arrastrándose, y entonces una voz de hombre ronca y cansada llegó desde abajo. «¿Quién habla?» «Me llamo Adelina. Soy amiga de tu madre, Jacinta». Silencio. Y luego, con la voz quebrada, «Mi madre está viva». «Sí, pero está en peligro. Doña Remedios la tiene. Por mi culpa. Porque hice preguntas. Porque hablé contigo». Armando maldijo en voz baja. «Entonces no hay tiempo. Tienes que sacarme de aquí esta noche, antes de que sea demasiado tarde». «¿Cómo?» «Hay una manera. Arriesgada, pero es la única». Adelina tragó saliva. «Dime». «La casa donde estás fue construida sobre una de las entradas antiguas de la mina. Hay una escalera que baja directamente hasta donde estamos, pero está bloqueada por una compuerta de hierro. Necesitas abrirla». «¿Cómo la abro?» «Tiene una cerradura vieja. Si consigues una palanca o un hacha puedes romperla, pero tendrás que hacer ruido, y si alguien escucha...» «Lo haré», interrumpió Adelina. «Esta noche». Corrió hacia el rincón donde había visto herramientas viejas. Encontró un hacha oxidada, pesada pero funcional. Regresó a la abertura, movió la mesa completamente y comenzó a bajar por los escalones de piedra.
La oscuridad la envolvió como una manta pesada. La vela apenas iluminaba 1 metro adelante. Los escalones estaban resbalosos, peligrosos. Bajó despacio, contando cada paso, 10, 20, 30 escalones, y entonces llegó al fondo. Era un pasillo estrecho cavado en la roca. Olía a humedad, a tierra compactada, a moho. A lo lejos escuchó voces susurrando. «¿Armando?», llamó Adelina. «Aquí». Siguió el sonido de la voz hasta llegar a una compuerta de hierro oxidada, asegurada con un candado grueso y una cadena. Del otro lado alcanzó a ver siluetas en la oscuridad. Rostros pálidos, ojos hundidos, cuerpos demacrados. «Aléjense», advirtió Adelina, levantando el hacha. Golpeó el candado con toda su fuerza. El sonido del metal contra metal resonó por todo el túnel como un trueno. Golpeó otra vez, y otra. El candado comenzó a ceder, pero entonces, desde arriba, desde la casa, llegó un grito, el grito de Mateo. «¡Mamá! ¡Hay alguien aquí arriba!». Adelina soltó el hacha. El metal cayó contra la piedra con un ruido sordo. Su corazón se detuvo por un segundo antes de estallar en pánico total. «¡Mateo!». Corrió hacia los escalones, tropezando en la oscuridad. La vela se apagó y quedó en tinieblas completas. No le importó. Subió a tientas, con las manos raspándose contra la piedra húmeda, los pies resbalando en los escalones irregulares. Escuchaba arriba gritos, voces de hombres, el llanto agudo de Lucía. «¡No la toquen!», gritaba Mateo. «Déjenla en paz». Un golpe seco. El grito de Mateo cortado bruscamente. «¡Mateo!», aulló Adelina, subiendo más rápido, sin importarle que pudiera caerse y romperse el cuello. Cuando salió por la abertura, lo primero que vio fueron botas. Botas de cuero negro, enlodadas, plantadas sobre el piso de madera justo frente a ella. Levantó la vista. 2 hombres la miraban desde arriba. Uno era el mismo que había ido a buscar a Jacinta esa tarde, corpulento, con sombrero de vaquero y expresión de piedra. El otro era más joven, delgado, con cicatriz en la mejilla izquierda y pistola al cinto. Mateo estaba en el suelo, con sangre saliendo de su nariz, sosteniéndose la cara con las manos. Camila tenía a Lucía y a Santiago abrazados contra ella en un rincón. El bebé Emilio lloraba a gritos en su cobija junto al fuego. «Vaya, vaya», dijo el hombre corpulento con voz burlona. «La viudita tiene secretos». Adelina salió completamente del agujero, temblando de rabia y miedo. «¿Qué hacen aquí? ¿Cómo se atreven a tocar a mi hijo?». El hombre dio un paso hacia ella. «Doña Remedios nos mandó. Dijo que andabas haciendo preguntas, metiéndote donde no te llaman. Y tenía razón, mira nada más lo que encontramos. Una entrada directa a los túneles. Qué conveniente. Salgan de mi casa». El hombre se rió. «¿Tu casa? Esta casa es de doña Remedios. Todo en esta sierra es de doña Remedios, incluyendo tú y tus mocosos». El hombre más joven se acercó a la abertura y miró hacia abajo. «Hay gente allá abajo. Escucho voces». «Célenla», ordenó el corpulento, «y luego nos llevamos a la mujer». «¿A dónde me van a llevar?», preguntó Adelina, aunque ya sabía la respuesta. «A donde llevamos a todos los que saben demasiado». El joven sacó clavos y un martillo de un morral. Comenzó a clavar tablas sobre la abertura, sellándola. Desde abajo llegaron gritos desesperados. «No, por favor», suplicaba Elena. «Déjennos salir», rugía Armando. Adelina miró a sus hijos. Mateo la miraba con ojos aterrados, la sangre corriendo por su barbilla. Camila sollozaba en silencio, abrazando a los pequeños. El bebé seguía llorando, rojo de tanto gritar. Tenía que hacer algo, tenía que protegerlos. «Esperen», dijo Adelina, levantando las manos. «Doña Remedios no sabe que ustedes están aquí, ¿verdad?». El corpulento entrecerró los ojos. «¿Y qué si no lo sabe? Si me llevan, si me matan, mis hijos van a hablar. Van a contar lo que vieron. Van a decir que ustedes vinieron aquí, que me llevaron. Y entonces doña Remedios va a tener que explicar por qué. Va a tener que responder preguntas». El hombre se quedó callado. Adelina vio la duda cruzar por su rostro. «Pero si me dejan ir», continuó Adelina manteniendo la voz firme aunque le temblaba por dentro.
Si se van ahora y fingen que nunca estuvieron aquí, nadie tiene que saber nada. Yo me quedo callada. Mis hijos se quedan callados. Y ustedes siguen cobrando su sueldo sin problemas. El joven dejó de clavar y miró a su compañero. Tiene un punto. ¡Cállate!, gruñó el corpulento. Pero Adelina notó que estaba pensando. Estaba considerándolo. Además, agregó Adelina jugándose el todo por el todo, si me matan aquí van a tener que limpiar. Van a tener que deshacerse de los cuerpos. 6 cuerpos. Uno de ellos un bebé. ¿De verdad quieren hacer eso? El silencio se extendió. Solo se oía el crepitar del fuego y los sollozos ahogados de los niños. Finalmente, el hombre corpulento escupió en el suelo. Está bien, pero te voy a dejar algo muy claro, viudita. Si alguna vez mencionas algo de lo que viste aquí, de la gente en los túneles, de lo que sea, voy a regresar y no voy a tener misericordia. ¿Entendiste? Entendí. Y más te vale sellar ese agujero tú misma. Si doña Remedios se entera de que hay una entrada abierta aquí, va a mandar a quemar esta casa con todo y lo que tenga adentro. Los 2 hombres se dirigieron hacia la puerta, pero antes de salir, el corpulento se dio vuelta una última vez. Ah, y por cierto, tu amiguita Jacinta está muerta. Doña Remedios la tiró al río esta tarde, así que ya sabes lo que te espera si abres la boca. Se fueron. Adelina escuchó la camioneta arrancando, alejándose por el camino de tierra. Solo entonces se permitió colapsar. Cayó de rodillas, temblando violentamente. Mateo corrió hacia ella y la abrazó. Los otros niños los rodearon, todos llorando, todos asustados. «Mamá, ¿nos van a matar?», preguntó Santiago con voz diminuta. «No», mintió Adelina abrazándolos a todos. «No, mi amor, no nos van a matar». Pero sabía que era mentira. Doña Remedios no los dejaría vivir. Tarde o temprano, enviaría a alguien a terminar el trabajo. La única razón por la que esos hombres no los habían matado era porque tenían miedo de tomar esa decisión solos. Pero cuando reportaran lo que habían encontrado, doña Remedios daría la orden. Tenían horas, tal vez un día. Adelina se levantó y corrió hacia la abertura. Las tablas que el joven había clavado estaban flojas, puestas a prisa. Las arrancó con las manos, ignorando las astillas que se le clavaban en la piel. «Armando», gritó hacia abajo. «¿Sigues ahí?» «Aquí estoy», llegó la respuesta débil. «Necesito que me digas todo lo que sabes. Ahora. No tenemos tiempo». «¿Qué pasó allá arriba?» «Mataron a tu madre y van a matarnos a nosotros también si no hacemos algo». Silencio. Un silencio terrible, cargado de dolor y rabia. Cuando Armando volvió a hablar, su voz sonaba diferente, más dura, más determinada. «Está bien, escúchame con atención. Doña Remedios tiene todos los documentos que incriminan sus crímenes guardados en una caja fuerte en su casa. La combinación es 3, 17, 42. Los números de cumpleaños de sus hijos muertos. Nunca los cambió porque es supersticiosa». «¿Dónde está la caja fuerte?» «En su oficina. 2º piso, 3ª puerta a la derecha, detrás del cuadro del Cristo sangrante». Adelina anotó mentalmente cada palabra. ¿Y qué hay en esos documentos? Escrituras falsificadas de tierras que robó a familias enteras, contratos de soborno con funcionarios del gobierno, registros de pagos a sicarios, y lo peor, una lista de nombres de todas las personas que ha mandado matar o desaparecer en los últimos 20 años, incluido tu esposo. Adelina sintió que la rabia le quemaba las entrañas. ¿Cómo entro a su casa? No puedes entrar por la puerta principal. Hay guardias, pero hay una entrada trasera que usan los empleados. La cerradura es vieja. Con una navaja puedes abrirla. El problema es llegar hasta allí sin que te vean. ¿Y cómo hago eso? Necesitas ayuda. Necesitas a alguien que distraiga a los guardias mientras tú entras. No conozco a nadie. Yo sí. Hay gente en el pueblo que odia a doña Remedios tanto como nosotros. Gente que ha perdido tierras, familias, dignidad. Si les dices que hay una manera de destruirla, te ayudarán. ¿A quién busco? Ve a la cantina La Esperanza.
Pregunta por un hombre llamado Esteban Cortés. Era el dueño de medio valle hasta que doña Remedios lo arruinó con documentos falsos. Dile que Armando Salazar te mandó. Dile que ha llegado el momento de la justicia. Adelina asintió, aunque Armando no podía verla. ¿Y después? ¿Después de conseguir los documentos? Los llevas a la Policía Federal en la capital, no a la policía local porque todos están comprados por ella. Tiene que ser federal, y te aseguras de que la prensa esté presente. Si esto se hace público, no podrá silenciarte. De acuerdo. Adelina. Sí, gracias. Por mi madre, por intentar salvarla. No alcancé, lo sé, pero lo intentaste, y eso es más de lo que nadie ha hecho en años. Adelina tapó la abertura de nuevo y se quedó sentada en el suelo, pensando. Tenía que ir al pueblo, buscar a Esteban, organizar el robo, pero no podía dejar a sus hijos solos, no después de lo que acababa de pasar. Mateo llamó. Su hijo se acercó, todavía con sangre seca en la cara. Adelina le limpió la nariz con su falda. Necesito que seas valiente, más valiente de lo que has sido nunca. ¿Qué vas a hacer, mamá? Voy a acabar con esto. Voy a destruir a doña Remedios, pero necesito tu ayuda. Mateo asintió, con los ojos brillando. Haré lo que sea. Necesito que cuides a tus hermanos. Voy a salir esta noche. Si no regreso antes del amanecer, quiero que tomes a Camila, a Santiago, a Lucía y al bebé, y corran al pueblo. Busquen a un sacerdote, a un maestro, a alguien de confianza, y cuenten todo lo que vieron. No quiero que te vayas. Lo sé, pero no hay otra opción. Adelina se puso de pie, se amarró el cabello, se limpió las lágrimas, tomó una navaja vieja que encontró en un cajón y se la guardó en el bolsillo. No era mucho, pero era algo. Quédense juntos, no abran la puerta a nadie, y si escuchan que alguien baja por los túneles, corran. Besó a cada uno de sus hijos en la frente. Mateo, Camila, Santiago, Lucía, el bebé Emilio. Los miró como si fuera la última vez, y entonces salió a la noche. El camino al pueblo era oscuro y peligroso. Adelina caminaba rápido, con el corazón latiendo en los oídos. Cada sombra parecía una amenaza, cada sonido un peligro, pero siguió adelante. La cantina. La Esperanza estaba al borde del pueblo, un edificio de adobe con techo de lámina y luces parpadeantes. Dentro se oían risas, música de banda, el tintineo de botellas. Adelina empujó la puerta y entró. La música se detuvo. Todos los hombres la miraron. Una mujer sola en una cantina a medianoche no era algo común. «Busco a Esteban Cortés», dijo Adelina con voz firme. Un hombre al fondo se levantó. Era alto, de hombros anchos, con barba gris y ojos cansados. «¿Quién lo busca?» «Alguien que Armando Salazar mandó». El hombre se quedó inmóvil. Los otros en la cantina murmuraron. Adelina vio sorpresa en sus rostros y esperanza. Esteban se acercó despacio. «Armando está muerto». «No, está vivo, atrapado en los túneles bajo el acantilado, y me dijo cómo destruir a doña Remedios». Esteban la miró fijamente durante un largo momento, y entonces sonrió. Era una sonrisa terrible, llena de años de rabia contenida. Entonces ha llegado la hora. Adelina le explicó todo. El plan, los documentos, la caja fuerte, la combinación. Esteban escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, el hombre se dio vuelta hacia los otros en la cantina. «Hermanos, ¿quién está conmigo?» Todos se levantaron. Todos. Una hora después, Adelina estaba escondida en los arbustos detrás de la casa de doña Remedios. Era una mansión enorme de 2 pisos, con paredes de piedra y techo de teja. Luces brillaban en todas las ventanas. Había 2 guardias en la puerta principal. Pero en ese momento, una explosión sacudió el otro lado del pueblo. Fuego, gritos. Los guardias corrieron hacia allá. Esteban y sus hombres habían incendiado el almacén de doña Remedios. Adelina corrió hacia la puerta trasera. Sacó la navaja, forzó la cerradura. Entró. El interior era lujoso. Pisos de mármol, lámparas de cristal, muebles importados. Todo comprado con sangre y robo.
Subió las escaleras despacio, con el corazón en la garganta. Segundo piso, tercera puerta a la derecha. Entró a la oficina. Olía a tabaco y perfume caro. Había un escritorio de caoba, estantes llenos de libros, y en la pared del fondo, el cuadro del Cristo sangrante. Adelina lo apartó. Ahí estaba la caja fuerte. 3, 17, 42. La caja se abrió. Y entonces, desde la puerta, llegó una voz fría que la heló hasta los huesos. Así que Armando sigue vivo. ¿Qué problema? Adelina se dio vuelta. Doña Remedios estaba parada en el umbral, con una pistola en la mano, apuntándole directamente al corazón. Adelina sintió que las piernas le temblaban, pero se obligó a quedarse de pie. No iba a arrodillarse. No frente a esta mujer. Doña Remedios entró despacio a la oficina, cerrando la puerta detrás de ella con el pie. Vestía un camisón de seda blanco y una bata bordada, pero su expresión era dura como el hierro. El arma en su mano no temblaba. «Debo admitir que me sorprendiste», dijo doña Remedios con voz pausada, casi conversacional. «Pensé que eras solo otra viuda ignorante y desesperada, pero resultaste ser más lista de lo que esperaba». «Usted mató a mi esposo», respondió Adelina, con la voz quebrándose pero firme. «Sí, lo maté, porque no sabía quedarse callado, igual que tú». Doña Remedios se acercó más, el arma siempre apuntando al pecho de Adelina. Sus ojos eran fríos, calculadores, sin rastro de remordimiento. «¿Sabes cuántas personas he tenido que eliminar en estos años? Docenas, tal vez cientos si contamos a los que murieron indirectamente por mis decisiones. ¿Y sabes qué? No me arrepiento de ninguna. Así se construye el poder. Así se sobrevive en este mundo cruel». «Usted no sobrevivió», dijo Adelina, señalando hacia la caja fuerte abierta. «Usted robó, mató, destruyó familias, y todo está ahí, escrito, firmado por usted misma». Doña Remedios miró hacia la caja fuerte y soltó una risa seca. «Esos documentos no significan nada si nadie los ve, y nadie los va a ver, porque tú vas a morir aquí esta noche, y después voy a quemar esta casa con todo adentro. Un accidente desafortunado, un cortocircuito tal vez. Sus hombres saben que estoy aquí. Esteban Cortés y media cantina del pueblo están afuera. Si me mata, ellos contarán todo. Esteban y sus borrachos amargados. Los he comprado antes, puedo comprarlos otra vez, o matarlos, lo que sea necesario». Adelina sintió la desesperación apretándole el pecho. Necesitaba tiempo, necesitaba pensar. Miró de reojo hacia la ventana. Las llamas del almacén incendiado brillaban a lo lejos. La distracción no había durado lo suficiente. «¿Por qué me mandó a esa casa?», preguntó Adelina tratando de mantenerla hablando. «¿Por qué no me mató directamente?». Doña Remedios sonrió. Era una sonrisa terrible, llena de crueldad. «Porque quería ver qué pasaba. Esa casa está sobre los túneles donde guardo a mis testigos incómodos. Sabía que tarde o temprano descubrirías la conexión, y cuando lo hicieras te convertirías en parte del problema, en alguien que también sabía demasiado. Entonces podría encerrarte allá abajo sin que nadie hiciera preguntas. Pobre viuda que se mudó a una casa peligrosa y desapareció con sus hijos. Nadie sospecharía. Es usted un monstruo. Soy una sobreviviente, como tú, Adelina. La diferencia es que yo entendí las reglas del juego, y tú sigues jugando como si la justicia existiera». Doña Remedios levantó el arma, apuntando ahora a la cabeza de Adelina. Su dedo comenzó a apretar el gatillo, y entonces algo imposible sucedió. La casa entera tembló. No fue un temblor de tierra. Fue algo más violento, más localizado. Las paredes crujieron, el piso vibró, las lámparas se balancearon. Doña Remedios perdió el equilibrio por un segundo, bajando el arma. Adelina no pensó. Corrió hacia ella golpeándola con el hombro. Ambas cayeron al suelo. El arma salió volando, deslizándose bajo el escritorio. Doña Remedios, a pesar de su edad, era fuerte. Agarró a Adelina del cabello, tirándola hacia atrás con fuerza brutal.
Adelina gritó de dolor, pero no se detuvo. Pateó, arañó, luchó con toda la rabia acumulada de meses de sufrimiento. «¡Maldita perra!», rugió doña Remedios, tratando de alcanzar el arma. Pero Adelina llegó primero. Sus dedos rozaron el metal frío. Lo jaló hacia ella. Doña Remedios se lanzó sobre ella. Adelina giró con el arma en la mano y apretó el gatillo. El disparo resonó en la oficina como un trueno. Doña Remedios se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron enormemente. Miró hacia abajo. Una mancha roja se extendía sobre su camisón blanco, justo debajo del hombro derecho. Me disparaste», susurró incrédula. Adelina se levantó, temblando, con el arma todavía en la mano. «Usted mató a mi esposo. Mató a Jacinta. Ha matado a tantos». Doña Remedios se dejó caer contra la pared, sosteniéndose el hombro. La sangre corría entre sus dedos. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos aún brillaban con odio. «Esto no termina aquí», jadeó. «Tengo gente. Tengo poder. Aunque consigas esos documentos, aunque vayas a la policía, nunca estarás a salvo. Te perseguiré hasta el fin del mundo, a ti y a tus hijos». Adelina apretó los dientes. Sabía que tenía razón. Mientras doña Remedios viviera, siempre sería una amenaza. Pero no podía matarla. No a sangre fría. No así. En lugar de eso, corrió hacia la caja fuerte. Sacó todos los documentos que pudo cargar, carpetas, sobres, papeles sueltos. Los metió en un morral que encontró colgado en la pared. Su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a estallar. «No llegarás lejos», gruñó doña Remedios desde el suelo. «Mis guardias regresarán en cualquier momento». Adelina no respondió. Corrió hacia la puerta, bajó las escaleras de 2 en 2, cruzó el pasillo de mármol. Escuchó gritos afuera, motores de camionetas. Los guardias estaban regresando. Salió por la puerta trasera, corrió hacia los arbustos. Esteban estaba esperándola con otros 3 hombres. «¿Lo conseguiste?», preguntó con el rostro cubierto de hollín del incendio. Adelina mostró el morral. «Todo está aquí. Entonces corre. Llévalo a la capital. Nosotros los detendremos aquí. ¿Y ustedes? No te preocupes por nosotros, ya hicimos nuestro trabajo, ahora haz el tuyo». Adelina asintió y corrió hacia el sendero que llevaba al acantilado. Tenía que llegar a la casa, recoger a sus hijos y salir del pueblo antes de que doña Remedios mandara a alguien a buscarlos. Corrió sin detenerse, con las piernas ardiendo, los pulmones gritando por aire. La luna llena iluminaba el camino, proyectando sombras largas entre los pinos. Cuando llegó a la casa, jadeando, sudando, encontró la puerta abierta. «¿Mateo?», llamó, entrando con cautela. Nadie respondió. «¿Camila? ¿Santiago?». Silencio. El fuego en la chimenea se había apagado. Las cobijas donde dormían los niños estaban vacías. El bebé no lloraba. Adelina sintió que el mundo se detenía. «¡Mateo!», gritó, corriendo por la casa. «¡Camila! ¿Dónde están?». Revisó cada rincón. Nada. Los niños no estaban. Y entonces vio algo en el suelo, junto a la abertura que llevaba a los túneles. Un zapato pequeño. El zapato de Santiago. La abertura estaba abierta. Las tablas que había colocado para sellarla estaban arrancadas, tiradas a un lado. «No», susurró Adelina, arrodillándose junto al agujero. «No, no, no». Se asomó hacia la oscuridad. «Mateo, niños, ¿están ahí abajo?». Y entonces escuchó algo que le heló la sangre. Un grito, agudo, aterrado. Era la voz de Camila. Venía desde muy abajo, desde las profundidades de los túneles, y luego el sonido de un derrumbe, rocas cayendo, madera rompiéndose, el estruendo de la tierra moviéndose. Adelina no lo pensó. Se lanzó por los escalones, bajando a ciegas en la oscuridad total, gritando los nombres de sus hijos. «Mateo, Camila, aguanten, ya voy». Pero cuando llegó al fondo, lo que encontró la dejó paralizada. El pasillo donde había estado la compuerta de hierro ya no existía. Había un muro de roca y escombros bloqueando el paso. El túnel se había derrumbado.
Y del otro lado, amortiguados por toneladas de piedra, llegaban los gritos desesperados de sus hijos. Estaban atrapados. Adelina comenzó a arrancar piedras con las manos desnudas, arañando la roca, jalando escombros. Sus dedos sangraban, pero no sentía dolor, solo terror absoluto. «Mateo, respóndeme», gritaba mientras lanzaba piedras detrás de ella. «Camila, Santiago». «Mamá», llegó la voz de Mateo débil, amortiguada. «Estamos aquí, no podemos salir». «Aguanten, voy a sacarlos». Pero era inútil. El derrumbe había cerrado el túnel completamente. Había toneladas de roca entre ella y sus hijos. Necesitaría horas, tal vez días, para abrirse paso. Y no tenía horas. «Están heridos», gritó Adelina, tratando de mantener la voz firme, aunque estaba al borde del colapso. «Santiago se golpeó la cabeza», respondió Mateo. «Está sangrando, pero está despierto. Lucía está bien. El bebé está llorando, pero no veo heridas». Y Camila, un silencio terrible. «Mamá», una piedra le cayó en el pie. «No puede caminar». Adelina sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Golpeó la roca con los puños, gritando de frustración y desesperación. «¿Por qué bajaron? Les dije que no bajaran». «Escuchamos voces, mamá. Alguien llamó a Camila por su nombre. Pensamos que eras tú. Cuando bajamos, el techo empezó a crujir y todo se vino abajo». «¿Alguien llamó a Camila?» Adelina sintió un escalofrío. ¿Quién sabía el nombre de su hija? «Adelina». Llegó otra voz desde el otro lado. Era Armando. «Escúchame. No puedes abrirte paso por aquí. Hay demasiado escombro. Pero hay otra manera». «¿Cuál?» «Los túneles forman un circuito. Hay otra entrada más arriba en la montaña, como a 2 kilómetros al norte de tu casa. Si llegas ahí, puedes bajar por otro camino y llegar hasta donde estamos nosotros. Desde este lado, podemos guiar a tus hijos hacia esa salida». «¿Cómo encuentro esa entrada?» «Sube por el acantilado siguiendo la pared de roca. Cuando llegues a un peñasco que parece una cabeza de lobo, busca una grieta en la base. Está cubierta de hiedra, pero se puede entrar. ¿Entendiste?» «Sí, pero ¿y si me pierdo?» «No te pierdas. Tus hijos dependen de ti». Adelina se puso de pie, temblando. Le habló a través de la roca. «Mateo, voy a ir por la otra entrada. Armando y los demás van a cuidarlos. Hagan todo lo que les digan, ¿entendido?» «Sí, mamá. Date prisa». Adelina corrió hacia la escalera, subió a la casa, salió a la noche. El viento soplaba fuerte, trayendo el olor de lluvia. La tormenta se acercaba otra vez. Comenzó a trepar por el acantilado, agarrándose de las raíces de los árboles, de las grietas en la roca. Las manos le sangraban, los brazos le temblaban por el esfuerzo, pero no podía detenerse. El peñasco con forma de cabeza de lobo. Tenía que encontrarlo. Trepó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos. La luna se ocultaba detrás de nubes negras. La oscuridad era casi total. Y entonces lo vio. Una formación rocosa que sobresalía como la cabeza de un lobo aullando al cielo. Adelina corrió hacia ella, buscando con las manos. Hiedra. Montones de hiedra cubriendo la base del peñasco. Comenzó a arrancarla desesperadamente. Y ahí estaba, una abertura estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que una persona pasara de lado. Adelina se metió adentro, raspándose los hombros contra la piedra. El interior era húmedo, frío y olía a moho antiguo. Sacó las cerillas que llevaba en el bolsillo y encendió una. La luz temblorosa iluminó un túnel descendente, con escalones tallados en la roca hace décadas, tal vez siglos. Bajó despacio, encendiendo una cerilla tras otra, tratando de no resbalar. El túnel se hacía más ancho conforme descendía. Las paredes estaban cubiertas de vetas minerales que brillaban a la luz de las cerillas. Antiguos rieles de minería corrían por el suelo, oxidados y torcidos. «¡Armando!», gritó Adelina. «¡Estoy adentro! ¿Pueden oírme?». Su voz rebotó por los túneles multiplicándose en ecos. Esperó. Nada. Siguió bajando. El aire se hacía más cálido, más pesado. Llegó a una bifurcación.
2 túneles. Uno a la izquierda, otro a la derecha. No tenía idea de cuál tomar. «¡Armando!», gritó otra vez con más fuerza. Y esta vez, débil pero clara, llegó una respuesta. «¡A la izquierda! ¡Sigue el túnel de la izquierda!». Adelina corrió por el túnel izquierdo. El techo era bajo. Tenía que agacharse para no golpearse la cabeza. Sus cerillas se estaban acabando. Solo le quedaban 3. El túnel se abrió de repente en una cámara más grande. Y ahí, a la luz temblorosa de antorchas hechas de trapos y grasa, estaban sus hijos. Mateo la vio primero. «¡Mamá!». Adelina corrió hacia ellos cayendo de rodillas, abrazándolos a todos con tanta fuerza que casi no podían respirar. Mateo, Camila con el pie hinchado y morado, Santiago con sangre seca en la frente, Lucía temblando de miedo, el bebé Emilio aferrado al cuello de Camila. «Están bien, están bien, están bien», repetía Adelina como un rezo, besándoles las cabezas, las mejillas, las manos. Y entonces vio a los otros. 6 personas, 5 hombres y una mujer, delgados hasta los huesos, con ropa rasgada y sucia, rostros pálidos por la falta de sol, pero vivos. Increíblemente, estaban vivos. Uno de ellos se adelantó. Era alto, o había sido alto antes de que los meses de cautiverio lo encorvaran. Tenía barba gris y ojos hundidos que brillaban con inteligencia. «Soy Armando», dijo con voz ronca, «y te debo mi vida». Adelina se levantó limpiándose las lágrimas. «Todavía no están a salvo. Ninguno de nosotros lo está». «Lo sé, pero ahora tenemos una oportunidad. Gracias a ti». La mujer que Adelina había conocido como Elena se acercó. Lucía todavía más demacrada en persona que como había sonado su voz. «¿Conseguiste los documentos?». Adelina mostró el morral que todavía llevaba colgado al hombro. «Todo está aquí». Elena cerró los ojos derramando lágrimas de alivio. «Entonces todavía hay esperanza». «Tenemos que salir de aquí», dijo Adelina. «Ahora. Doña Remedios está herida pero viva. Va a mandar a sus hombres a buscarnos. El problema es que la entrada principal está sellada», explicó Armando. «Cadenas y candados desde afuera. No podemos abrirla sin herramientas. ¿Y esta entrada por donde yo entré? Es estrecha. Podemos salir de uno en uno, pero tomará tiempo. Y si nos encuentran mientras estamos saliendo...». No terminó la frase. No hacía falta. Adelina miró a sus hijos. Camila no podía caminar. Santiago estaba débil. El bebé necesitaba comida. Los 6 prisioneros estaban desnutridos. Apenas podían mantenerse en pie. «Ustedes salgan primero», dijo Adelina a Armando. «Lleven a mis hijos. Yo me quedaré atrás para asegurarme de que todos salgan». «No», respondió Armando firmemente. «Tú tienes los documentos. Tú eres la única que puede llevarlos a la capital. Si te quedas y te atrapan, todo esto no sirvió de nada». «Entonces, ¿quién se queda?». «Yo», dijo un hombre que estaba sentado en un rincón. Era mayor que los demás, con el cabello completamente blanco y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. «Mi nombre es Vicente. Estoy viejo, estoy enfermo. No llegaré lejos de todas formas, pero puedo ganar tiempo. Puedo hacer que parezca que todos seguimos aquí». «No», dijo Elena. «Vicente, no puedes...». «Ya está decidido», interrumpió el anciano con voz serena. «He vivido lo suficiente. Déjenme hacer esto. Déjenme ser útil una última vez». Se quedaron en silencio. Adelina sintió el peso de esa decisión, el sacrificio que Vicente estaba ofreciendo. «Gracias», dijo finalmente con la voz quebrada. Vicente sonrió. Era una sonrisa triste, pero en paz. «Cuida a tus hijos y destruye a esa mujer, por todos nosotros». Comenzaron a moverse. Armando cargó a Camila. Otro de los hombres ayudó a Santiago. Elena tomó al bebé. Mateo y Lucía caminaron por su propia cuenta. Los otros prisioneros los siguieron. Adelina fue la última en salir de la cámara. Antes de irse, miró hacia atrás. Vicente estaba sentado junto a una de las antorchas, con los ojos cerrados, como si estuviera rezando. «Que Dios te bendiga», susurró Adelina. Vicente abrió los ojos y asintió. «Ve, corre».
Subieron por el túnel en fila india, despacio, con cuidado. El pasaje era estrecho y resbaloso. Uno de los hombres se cayó, golpeándose la rodilla, pero se levantó y continuó cojeando. Cuando llegaron a la bifurcación, Adelina escuchó algo que le heló la sangre. Voces, desde el otro túnel, voces de hombres, linternas iluminando las paredes. Los hombres de Doña Remedios habían encontrado la entrada principal. La estaban abriendo. «Corran», susurró Adelina con urgencia. «Corran ya». Subieron lo más rápido que pudieron. Adelina empujaba a los que iban adelante, cargaba a Lucía cuando la niña tropezaba. El corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a reventar. Las voces se acercaban. «Hay alguien aquí. Están escapando». Un disparo resonó en el túnel. La bala rebotó contra la roca, enviando esquirlas en todas direcciones. «¡Más rápido!», gritó Armando, casi arrastrando a Camila. Llegaron a la entrada estrecha. Empezaron a salir de uno en uno, apretujándose por la abertura. Elena salió primero con el bebé, luego Mateo y Lucía. Los otros prisioneros. Otro disparo. Este más cerca. Camila salió, gritando de dolor cuando su pie golpeó contra la roca. Santiago salió llorando. Armando salió, jadeando. Solo quedaba Adelina. Se metió por la abertura, sintiendo cómo la piedra le raspaba la espalda, los hombros. Estaba a medio camino cuando una mano la agarró del tobillo. Era el hombre corpulento que había ido a su casa la noche anterior. Tenía el rostro cubierto de sudor y tierra, los ojos inyectados de sangre. «Ahora sí te atrapé, viudita», gruñó, jalándola hacia adentro. Adelina pateó con todas sus fuerzas. Su pie golpeó la cara del hombre. Él gritó, soltándola por un segundo. Adelina se impulsó hacia afuera con desesperación. Salió de la grieta justo cuando otra mano intentaba agarrarla. Armando y los demás la jalaron, arrastrándola lejos de la entrada. «¡Bloquéenla!», gritó Armando. Entre todos empujaron una roca enorme, haciéndola rodar hasta tapar la entrada. Se escucharon gritos furiosos desde adentro, puños golpeando la piedra, pero la abertura estaba sellada. Por ahora. Adelina se levantó, tomó a sus hijos. «Tenemos que llegar al pueblo, al autobús, antes del amanecer». «Yo conozco un atajo», dijo uno de los prisioneros. «Por el bosque, evitamos el camino principal». Corrieron por la montaña, bajando entre los árboles, tropezando con raíces y piedras. El cielo comenzaba a aclararse en el horizonte. El amanecer se acercaba. Cuando llegaron al pueblo, todo estaba en caos. El almacén seguía ardiendo. Había gente corriendo, gritando. Camionetas de los hombres de Doña Remedios patrullando las calles. «La terminal de autobuses está del otro lado», dijo Armando. «No podemos cruzar sin que nos vean». Adelina miró a su alrededor, desesperada, y entonces vio algo. Un camión de carga, viejo y abolladado, estacionado en un callejón. El motor estaba encendido. Alguien lo había dejado ahí, tal vez huyendo del incendio. «Por ahí», dijo, señalando. Corrieron hacia el camión. Adelina abrió la puerta trasera. Era un camión de reparto de verduras. Había cajas de madera vacías y lonas sucias. «Suban». «¿Todos?». Se metieron apretujándose entre las cajas. Adelina cerró la puerta desde afuera y corrió a la cabina del conductor. Las llaves estaban puestas. «Gracias, Dios», murmuró, arrancando el motor. El camión se sacudió y comenzó a avanzar. Adelina manejó despacio, tratando de no llamar la atención. Pasaron junto a una camioneta de los guardias. Adelina mantuvo la vista al frente, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Los guardias no los detuvieron. Salieron del pueblo por el camino del sur. Adelina aceleró. El camión rugía y se quejaba, pero avanzaba. Llevaban 20 minutos en la carretera cuando Mateo, que iba en el asiento del copiloto, señaló hacia atrás. «Mamá, nos están siguiendo». Adelina miró por el retrovisor. 3 camionetas negras venían detrás de ellos, acercándose rápido. Y en la camioneta de adelante, a pesar de la distancia, Adelina pudo ver quién manejaba. Doña Remedios, con el hombro vendado, el rostro pálido de dolor, pero los ojos ardiendo de rabia. Adelina apretó el acelerador hasta el fondo.
La persecución había comenzado. El camión viejo temblaba bajo el esfuerzo. Adelina presionaba el acelerador hasta el fondo, pero el vehículo apenas alcanzaba 80 kilómetros por hora. Las camionetas de Doña Remedios ganaban terreno rápidamente, sus motores modernos rugiendo detrás de ellos como bestias hambrientas. «Mamá, están muy cerca», dijo Mateo mirando por el espejo lateral con los ojos muy abiertos. «Lo sé, mi amor. Agárrate». Adelina tomó una curva cerrada haciendo chirriar las llantas. Detrás, en la caja del camión, escuchó gritos y golpes. Todos se estaban golpeando contra las paredes. La carretera descendía por la sierra en curvas cerradas, bordeando el precipicio. A la izquierda, la pared de roca subía vertical. A la derecha, el vacío caía cientos de metros hasta el río. No había barreras de protección, solo piedras sueltas en el borde del camino. Un disparo cortó el aire. El espejo retrovisor estalló en 1000 pedazos. «¡Se bajaron!», gritó Mateo. Adelina miró. Los hombres en las camionetas se asomaban por las ventanas con armas en las manos. Otro disparo. Este reventó una de las llantas traseras del camión. El vehículo se sacudió violentamente hacia la derecha, deslizándose peligrosamente cerca del precipicio. Adelina luchó con el volante, usando todas sus fuerzas para mantenerlo en la carretera. Las piedras bajo las llantas crujieron, rodando hacia el abismo. «¡Mamá!», gritó Mateo, aferrándose al tablero. Adelina logró estabilizar el camión, pero ahora iba más lento. La llanta reventada golpeaba contra el asfalto con un ruido sordo y repetitivo. Las camionetas se acercaban más. Desde atrás, en la caja del camión, escuchó la voz de Armando. «Adelina, tenemos que hacer algo. Estoy haciendo lo que puedo». La carretera se enderezó por un momento. Adelina vio adelante un puente angosto que cruzaba un barranco profundo. Era viejo, de madera y metal oxidado, con tablones sueltos y cables tensos. Un letrero medio caído advertía: «Carga máxima, 3 toneladas». No había opción. Tenían que cruzar. Adelina aceleró hacia el puente. Las ruedas del camión golpearon los tablones de madera con estruendo. El puente entero se estremeció. Abajo, muy abajo, el río rugía entre rocas afiladas. Estaban a medio puente cuando la primera camioneta comenzó a cruzar detrás de ellos. Y entonces Adelina tuvo una idea. Terrible, arriesgada, pero tal vez su única oportunidad. «Mateo, toma el volante». «¿Qué?». «Mamá, no». «Tómalo». Adelina puso las manos del niño en el volante. «Mantén el camión recto, solo hasta el otro lado. ¿Puedes hacerlo?». Mateo asintió aterrado pero valiente. «Sí». Adelina abrió la puerta del conductor y saltó a la plataforma lateral del camión, agarrándose de la manija. El viento le azotaba el rostro, el cabello. Abajo, el río brillaba como plata mortal. Se arrastró hacia la parte trasera del camión, aferrándose con uñas y dientes. Cuando llegó a la puerta de la caja, la abrió de golpe. Armando y los demás la miraron con horror. «¿Qué haces?», gritó Armando sobre el ruido del viento y del motor. «Necesito las cajas de madera, tírenlas al puente, ahora». Entendieron inmediatamente. Entre todos comenzaron a lanzar las cajas pesadas hacia atrás, hacia el puente. Las cajas se estrellaban contra los tablones de madera, rompiéndose, creando obstáculos. La primera camioneta tuvo que frenar bruscamente para esquivar los escombros. El conductor giró el volante y perdió el control por un segundo. La camioneta se deslizó hacia el borde del puente. Los cables del puente gimieron bajo la tensión. Adelina vio todo como en cámara lenta. La camioneta se detuvo justo en el borde, balanceándose peligrosamente. El conductor intentó retroceder, pero entonces uno de los cables del puente se reventó con un chasquido terrible. El puente comenzó a colapsar. «Mateo, acelera», gritó Adelina. «Acelera ahora». El camión saltó hacia adelante, saliendo del puente justo cuando la sección del medio comenzaba a caer. Detrás de ellos, la primera camioneta intentó retroceder, pero era demasiado tarde. Los tablones cedieron bajo sus ruedas. La camioneta cayó girando en el aire, hasta estrellarse contra las rocas del río abajo. La explosión resonó por todo el valle. Las otras 2 camionetas frenaron al borde del puente destruido.
No podían seguir. Pero Adelina vio que doña Remedios bajaba de su camioneta. Incluso desde esa distancia, incluso herida y sangrando, la mujer levantó el puño hacia ella. Un gesto de promesa. Esto no había terminado. Adelina regresó a la cabina del conductor, temblando. Mateo le devolvió el volante y se abrazó a ella, llorando en silencio. «Lo hiciste perfecto, hijo. Perfecto». Siguieron manejando. La llanta reventada dificultaba el avance, pero no se detuvieron. No podían detenerse. 2 horas después, cuando el sol ya estaba alto en el cielo, llegaron a las afueras de una ciudad más grande. Adelina vio un letrero. Oaxaca de Juárez, 25 kilómetros. La capital. Allí estaría la Policía Federal. Allí entregaría los documentos. Pero el camión finalmente se rindió. El motor comenzó a humear, a hacer ruidos terribles. Adelina lo orilló en un camino de tierra junto a unos campos de maíz. Cuando abrió la puerta trasera, encontró a todos apretujados, magullados, asustados, pero vivos. Camila lloraba de dolor por su pie. Santiago tenía un nuevo moretón en la frente. El bebé estaba dormido, increíblemente, en brazos de Elena. «Ya casi llegamos», dijo Adelina. «Solo un poco más». Armando la ayudó a bajar a todos. Los prisioneros liberados se veían débiles, exhaustos, al borde del colapso. Pero en sus ojos había algo que no habían tenido en meses: esperanza. «Hay un pueblo aquí cerca», dijo uno de ellos. «Podemos conseguir otro vehículo o llamar a alguien». Comenzaron a caminar por el camino de tierra. El sol calentaba, pero había una brisa fresca que traía el olor de las cosechas. Por un momento, solo por un momento, Adelina se permitió pensar que tal vez lo lograrían. Y entonces vio las camionetas. No eran las mismas de antes. Estas eran diferentes, más nuevas, con vidrios polarizados. Venían por el camino principal, acercándose rápidamente. «¡Escóndanse!», gritó Adelina, empujando a sus hijos hacia el maizal. Todos corrieron hacia el campo, ocultándose entre las plantas altas. Adelina se tiró al suelo con Mateo y Lucía, respirando entre dientes, el corazón golpeándole las costillas. Las camionetas se detuvieron, puertas se abrieron, pasos sobre la grava. Adelina se asomó entre las hojas de maíz. Hombres con uniformes, pero no eran uniformes de policía local, eran militares, soldados federales. Por un segundo, sintió alivio. Federales. Podía entregarles los documentos, podía... Pero entonces uno de los soldados habló y Adelina sintió que se le helaba la sangre. «Búsquenlos. La patrona dijo que venían hacia acá. Los quiere a todos. Vivos si es posible, muertos si es necesario». La patrona. Doña Remedios había llegado primero. Había llamado a sus contactos. Tenía gente incluso entre los militares. Adelina apretó a sus hijos contra ella, tapándoles las bocas para que no hicieran ruido. Los soldados comenzaron a caminar hacia el maizal, separándose, peinando el área. «Si están aquí, salgan ahora», gritó uno de ellos. «No les haremos daño, solo queremos hablar». Nadie respondió. Adelina veía a los demás escondidos en diferentes partes del campo. Armando estaba a unos 10 metros de distancia, con Camila en brazos. Elena estaba más allá, con el bebé presionado contra su pecho para que no llorara. Los soldados se acercaban más. Uno pasó a menos de 2 metros de donde Adelina estaba escondida. Ella pudo ver las botas negras brillantes, el arma colgando del hombro. Mateo temblaba contra ella. Lucía tenía los ojos cerrados con fuerza. Y entonces, el bebé Emilio comenzó a llorar. El llanto agudo y claro de un bebé asustado cortando el silencio como un cuchillo. «¡Allá!», gritó uno de los soldados. Todos corrieron hacia donde estaba Elena. La mujer se levantó, tratando de huir con el bebé, pero estaba demasiado débil. Tropezó y cayó. Los soldados la rodearon. «¡No!», gritó Adelina sin pensar, levantándose. Los soldados giraron hacia ella. Ahora la habían visto a ella también, y a sus hijos, y a Armando, a todos. Estaban rodeados. El soldado al mando, un hombre de rostro duro con cicatrices de acné, sonrió. «Adelina Moreno, la patrona estará complacida. Entreguen el morral. Ahora». Adelina abrazó el morral contra su pecho.
los documentos. Todo por lo que habían luchado, todo por lo que Vicente había dado su vida, todo estaba ahí adentro. No, dijo con voz temblorosa pero firme. No se los voy a dar. El soldado sacó su arma y apuntó directamente a la cabeza de Mateo. O me das el morral, o tu hijo muere. Tienes 3 segundos para decidir. Adelina miró a su hijo. Los ojos de Mateo estaban enormes, llenos de miedo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no hizo ningún sonido. 1. Adelina sintió que el mundo se detenía. 2. No podía dejar morir a su hijo, no podía. Pero si entregaba los documentos, todo habría sido en vano. 3. Adelina extendió el morral con las manos temblando. Está bien, tómelo, solo no le hagan daño. El soldado bajó el arma. Caminó hacia Adelina, con una sonrisa cruel en los labios. Tomó el morral de sus manos. Abrió el cierre. Miró adentro. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué es esto?, gruñó, sacando los contenidos. Papeles, pero no los documentos de doña Remedios. Eran dibujos de niños, recetas viejas, cartas sin importancia, basura. Los documentos reales no estaban ahí. El soldado la agarró del brazo con fuerza brutal. ¿Dónde están? Adelina sonrió a través de las lágrimas. Ya están en camino a la capital. Le di el morral equivocado a uno de los hombres en el pueblo cuando paramos por agua. Él ya debe estar en la estación de Policía Federal ahora mismo. Era mentira. Total y completa mentira. Los documentos todavía estaban con ella, escondidos bajo su blusa, pegados a su piel con el sudor y el miedo. Pero el soldado le creyó. Su rostro se puso rojo de furia. Le dio una bofetada tan fuerte que Adelina cayó al suelo. Mateo gritó y se lanzó sobre el soldado golpeándolo con sus puños pequeños. El soldado lo apartó de un empujón. Mateo cayó contra la tierra. «Mátenlos», ordenó el soldado. «Mátenlos a todos. Ya no sirven para nada». Los otros soldados levantaron sus armas. Adelina cerró los ojos abrazando a sus hijos, esperando el final, y entonces, desde el camino principal, llegó el sonido de sirenas. Muchas sirenas. Adelina abrió los ojos. Una caravana de vehículos se acercaba por el camino. Patrullas, camionetas oficiales, una ambulancia. Todos con las luces encendidas, las sirenas aullando. Y al frente, en la primera patrulla, Adelina vio una cara conocida. Esteban Cortés. El hombre al que había conocido en la cantina, el que había organizado la distracción, el que se había quedado en el pueblo para detener a los hombres de doña Remedios, había sobrevivido y había traído ayuda. Los soldados bajaron sus armas, confundidos. El comandante maldijo entre dientes. «¡Vámonos, ahora!». Corrieron hacia sus camionetas, arrancando los motores, huyendo por el camino de tierra antes de que los refuerzos llegaran. Las patrullas se detuvieron. Esteban bajó corriendo hacia ellos, seguido por policías federales de verdad, con uniformes auténticos y placas relucientes. «Adelina, ¿están bien?». Adelina no pudo responder. Solo se dejó caer de rodillas, sollozando de alivio, abrazando a sus hijos con tanta fuerza que casi los asfixiaba. Estaban vivos, increíblemente estaban vivos. Los policías ayudaron a levantarlos a todos. Los paramédicos revisaron a los niños y a los prisioneros liberados. Un oficial se acercó a Adelina. «Señora Moreno, soy el capitán Ruiz de la Policía Federal. Esteban Cortés nos contó todo. Necesitamos su testimonio y necesitamos esos documentos». Adelina, con las manos todavía temblando, sacó los papeles de debajo de su blusa. Se los entregó. «Aquí está todo. Nombres, fechas, crímenes, todo lo que necesitan para meter a doña Remedios en la cárcel por el resto de su vida». El capitán revisó los documentos con ojos cada vez más grandes. Esto es oro puro. Con esto podemos desarmar su imperio completo». «Entonces háganlo», dijo Adelina con voz cansada. «Háganlo antes de que mate a alguien más». El capitán asintió. «La llevaremos a la capital. Usted y su familia estarán bajo protección federal hasta que el juicio termine.
Se lo prometo. Adelina miró a sus hijos. Mateo, valiente hasta el final. Camila, soportando el dolor sin quejarse. Santiago, Lucía, el bebé Emilio. Todos vivos, todos a salvo. Miró a Armando, a Elena, a los otros prisioneros, libres finalmente después de tanto tiempo en la oscuridad. Y pensó en Vicente, en Jacinta, en su esposo, en todos los que habían muerto por culpa de doña Remedios. Justicia, susurró Adelina. Finalmente, va a haber justicia. Los llevaron a las patrullas. Adelina subió con sus hijos acomodándolos en el asiento trasero. Cuando la caravana comenzó a moverse hacia la capital, Adelina miró por la ventana trasera. La sierra se alzaba a lo lejos, con sus montañas oscuras y sus secretos enterrados. La casa en el acantilado probablemente ya estaba siendo revisada por la policía, los túneles siendo explorados, la evidencia siendo recolectada. Todo había terminado. O eso pensaba. Porque en ese momento su teléfono celular prestado sonó. Un mensaje de un número desconocido. Adelina lo abrió. Era una foto de la escuela del pueblo. Y frente a la escuela, con los ojos entrecerrados por el sol, estaba su sobrina, la hija de su hermana que vivía en el pueblo vecino, una niña de solo 7 años, y debajo de la foto un mensaje. Pensaste que habías ganado, pero yo siempre tengo un as bajo la manga. Si quieres volver a ver a la niña con vida, trae los documentos originales al rancho Las Cruces esta noche a las 9. Sola. Si traes policías, ella muere. Si tardas, ella muere. Si me desobedeces en lo más mínimo, ella muere. Tú decides, Adelina, la vida de esa niña inocente o tu venganza. Con cariño, Remedios. Guay. Adelina sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Doña Remedios tenía a su sobrina y ahora tenía que elegir entre la justicia o la vida de una niña inocente. Adelina leyó el mensaje 3 veces, sintiendo cómo el terror le apretaba el pecho. Su sobrina, la pequeña Rosa, la hija de su hermana Leticia, una niña inocente que no tenía nada que ver con esto. El capitán Ruiz notó el cambio en su rostro. «Señora Moreno, ¿está bien?» Adelina guardó el teléfono rápidamente, tratando de controlar la expresión. «Sí, solo estoy cansada». Pero su mente trabajaba a toda velocidad. Doña Remedios sabía exactamente qué botón presionar. Sabía que Adelina no podía dejar morir a esa niña. Sabía que entregaría todo por salvarla. Pero ¿cómo había conseguido a Rosa tan rápido? ¿Cómo sabía dónde encontrarla? Y entonces Adelina entendió. Doña Remedios había planeado esto desde el principio. Probablemente tenía gente vigilando a toda su familia, esperando el momento exacto para usarlos como moneda de cambio. Adelina miró por la ventana. Estaban entrando a la ciudad de Oaxaca. Edificios altos, calles pavimentadas, gente caminando, civilización, seguridad. Pero su sobrina estaba en algún lugar oscuro, asustada, llorando por su madre. «Capitán», dijo Adelina de repente, «necesito hacer una llamada. ¿Puedo usar un teléfono?» «Por supuesto. Cuando llegue a la estación, puede llamar a quien necesite». 20 minutos después, estaban en la comandancia de la Policía Federal. Un edificio grande de concreto, con rejas en las ventanas y guardias armados en cada entrada. Adelina y su familia fueron llevados a una sala de espera cómoda con sofás, una televisión y una mesa con agua y galletas. Los niños, exhaustos, se dejaron caer en los sofás. Camila finalmente recibió atención médica para su pie. Los paramédicos le pusieron un yeso provisional y le dieron medicamento para el dolor. Santiago y Lucía comieron galletas como si no hubieran comido en días. El bebé Emilio dormía profundamente en brazos de una trabajadora social amable. Armando y los otros prisioneros liberados fueron llevados a otra sala para recibir atención médica y dar sus testimonios. El capitán Ruiz se sentó frente a Adelina con una grabadora. «Necesito que me cuente todo desde el principio, cada detalle. Esto va a ser un caso enorme, nacional, tal vez internacional. Doña Remedios Velarde tiene conexiones por todo el país».
Adelina comenzó a hablar. Le contó sobre la muerte de su esposo, sobre cómo doña Remedios la había enviado a la casa en el acantilado, sobre los túneles, las personas atrapadas, los documentos. El capitán tomaba notas, grababa, asentía con gravedad. Pasaron 2 horas. Cuando terminó, el capitán apagó la grabadora. Señora Moreno, usted es una mujer muy valiente. Lo que hizo, salvar a esas personas, conseguir estos documentos, es extraordinario. Solo hice lo que tenía que hacer, respondió Adelina con voz cansada. Con su testimonio y estos documentos, vamos a poder desmantelar toda la organización de Velarde. Ya tenemos órdenes de arresto emitidas. En este momento, equipos especiales están rodeando todas sus propiedades. Para mañana en la mañana, ella estará tras las rejas. Adelina asintió, pero su mente estaba en otro lugar. En Rosa, en el rancho Las Cruces, en 9 de la noche. Capitán, necesito ir al baño. Por supuesto, al final del pasillo a la izquierda. Adelina se levantó. Mateo la miró con ojos sospechosos. Conocía a su madre demasiado bien. Mamá. Vuelvo en un momento, hijo. Cuida a tus hermanos. Adelina caminó por el pasillo. Pasó el baño. Siguió caminando. Llegó a una salida lateral que daba a un estacionamiento. Había un guardia, pero estaba distraído hablando por teléfono. Adelina salió. Se encontró en la calle, con el ruido del tráfico y el olor a escape de los autobuses. Necesitaba un vehículo. Necesitaba llegar al rancho Las Cruces antes de las 9. Vio un taxi viejo estacionado en la esquina. Corrió hacia él. ¿Conoce el rancho Las Cruces?, preguntó al conductor, un hombre mayor con bigote canoso. Sí, señora. Está como a 50 kilómetros al oeste. ¿Quiere ir? Sí, ahora. Le pago el doble. El taxista la miró con curiosidad, pero asintió. Súbase. Adelina entró al taxi. Mientras se alejaban de la comandancia, vio por el espejo lateral cómo el capitán Ruiz salía corriendo del edificio, buscándola con la mirada, gritando su nombre. Pero ya era tarde. Ya se había ido. El camino al rancho Las Cruces era largo y solitario. El sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja y morado. Adelina miraba por la ventana sin ver realmente nada. Su mente repasaba el plan una y otra vez. No tenía los documentos originales. Esos se habían quedado con el capitán Ruiz. Solo tenía copias que había guardado en su bolsillo antes de entregarlos, copias que doña Remedios probablemente reconocería como falsas en cuanto las viera, lo que significaba que Adelina iba a morir esa noche. Pero al menos Rosa viviría, al menos la niña estaría a salvo. Señora, dijo el taxista, mirándola por el espejo retrovisor, ¿está segura de que quiere ir a ese rancho? Es un lugar peligroso. Yo conozco las historias. Dicen que doña Remedios hace negocios sucios allí. Lo sé, pero no tengo opción. El taxista suspiró. Usted me recuerda a mi hija, valiente pero terca. También se metió en problemas por ayudar a otros. ¿Qué le pasó? La mataron, hace 5 años. Era maestra en un pueblo serrano. Denunció a un político corrupto. Una semana después apareció muerta en una zanja. Adelina sintió un nudo en la garganta. Lo siento. Yo también. Pero ¿sabe qué, señora? Aunque murió, lo que hizo tuvo consecuencias. El político fue arrestado. Las escuelas del pueblo recibieron fondos. Los niños que ella enseñó crecieron sabiendo que alguien luchó por ellos. A veces la valentía cuesta, pero también cuenta. Llegaron al rancho cuando el cielo ya estaba casi oscuro. Era un lugar desolado, un casco de hacienda vieja con paredes de adobe desmoronadas, corrales vacíos, un molino de viento oxidado girando con chirridos. Alrededor, solo campos secos y montañas oscuras. Había una camioneta negra estacionada frente a la entrada principal. Aquí es, dijo el taxista, deteniéndose a 100 metros de distancia. Pero señora, por favor, piénselo bien antes de bajar. Adelina sacó todo el dinero que tenía en los bolsillos y se lo dio. Gracias. Por todo. Que Dios la proteja. Adelina bajó del taxi. Escuchó cómo el vehículo se alejaba detrás de ella, dejándola sola en el silencio del campo.
Caminó hacia el rancho despacio, con las manos vacías y visibles. La puerta principal se abrió. 2 hombres salieron. Uno de ellos era el joven con la cicatriz en la mejilla, el que había estado en su casa la primera noche. El otro era nuevo, alto, corpulento, con cara de pocos amigos. «Manos arriba», ordenó el de la cicatriz. Adelina obedeció. La registraron buscando armas. No encontraron nada. «Está limpia». La llevaron adentro. El interior del rancho era un salón grande con techo alto, vigas de madera carcomida y el olor de décadas de abandono. En el centro había una mesa larga, y sentada al otro lado de la mesa, con el hombro todavía vendado y una copa de vino en la mano, estaba doña Remedios. Parecía más vieja que la última vez que Adelina la había visto. El dolor y la rabia la habían consumido desde adentro, pero sus ojos seguían siendo duros como piedras. «Adelina, qué puntual. ¿Dónde está Rosa?» Doña Remedios hizo un gesto con la mano. El hombre corpulento salió y regresó un minuto después, arrastrando a una niña pequeña. Rosa, llorando con los ojos rojos, el vestido sucio. «Tía Adelina», gritó la niña, tratando de correr hacia ella. El hombre la detuvo, agarrándola del brazo con fuerza. Rosa gritó de dolor. «¡Suéltala!», gruñó Adelina. «Ya estoy aquí, ya vine, suéltala». «Primero los documentos», dijo doña Remedios con voz fría. «Los originales, nada de copias, nada de trucos». Adelina sacó los papeles doblados de su bolsillo, los puso sobre la mesa. Doña Remedios los tomó, los examinó con ojos entrecerrados, leyó algunas líneas. Su expresión se endureció. «Estas son copias. Son todo lo que tengo. Los originales están con la Policía Federal». Doña Remedios se levantó bruscamente, tirando la copa de vino. El líquido rojo se derramó sobre la mesa como sangre. «Me mentiste. Usted me obligó. ¿Qué esperaba?» Doña Remedios sacó una pistola de su escritorio y apuntó directamente a la cabeza de Rosa. «Entonces la niña muere. Y tú después». «No», gritó Adelina, dando un paso adelante. «Espere, puedo convencer al capitán de que destruya los documentos. Puedo decirle que me obligaron, que todo fue mentira. Puedo...» «Ya es demasiado tarde para eso», interrumpió doña Remedios. «Tus documentos ya están siendo procesados. Mi imperio se está derrumbando mientras hablamos. Todo por tu culpa. Así que ahora vas a pagar». Apretó el gatillo, pero no pasó nada. Doña Remedios miró el arma, confundida. Jaló el gatillo otra vez. Clic, clic, nada. ¿Qué? Y entonces, desde la entrada del rancho, llegó una voz fuerte y autorizada. «Policía Federal, tiren las armas, todos al suelo». Las puertas del rancho se abrieron de golpe. Docenas de policías entraron, con linternas y armas, rodeando el lugar. El capitán Ruiz entró al frente, con chaleco antibalas y expresión severa. «Adelina», dijo el capitán, sin bajar su arma. «Me hizo trabajar más de la cuenta». Adelina no entendía. «¿Cómo?» «El taxista que la trajo era uno de nuestros informantes. Le pusimos un rastreador en el bolsillo cuando lo registramos en la comandancia, por si intentaba algo como esto. Y su hijo Mateo nos contó sobre el mensaje que recibió». Mateo, su hijo valiente, había hecho lo correcto. Doña Remedios, finalmente derrotada, dejó caer el arma. Los policías la rodearon, esposándola. Ella no luchó, solo miró a Adelina con odio puro. «Esto no termina aquí», siseó. «Tengo abogados, tengo dinero, tengo...» «Ya no tiene nada», interrumpió el capitán Ruiz. «Sus cuentas fueron congeladas hace 2 horas. Sus propiedades están siendo confiscadas. Sus contactos están siendo arrestados en todo el país. Se acabó, señora Velarde». Doña Remedios fue llevada afuera, esposada, derrotada. Adelina corrió hacia Rosa abrazándola con fuerza. La niña lloraba contra su pecho, temblando. «Ya pasó, mi amor, ya pasó. Estás a salvo». El capitán Ruiz se acercó. «Señora Moreno, lo que hizo fue increíblemente peligroso e increíblemente estúpido.
pero también fue increíblemente valiente. Si no hubiera venido, no habríamos podido atrapar a Velarde con las manos en la masa. Ahora tenemos secuestro, intento de asesinato y una docena de otros cargos. Va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Adelina solo asintió, demasiado cansada para hablar. Venga, tengo a alguien esperándola afuera. Salieron del rancho, y ahí, junto a las patrullas, estaban sus hijos. Mateo, Camila con muletas, Santiago, Lucía y el bebé Emilio en brazos de una trabajadora social. Cuando la vieron, todos corrieron hacia ella. Adelina cayó de rodillas, abrazándolos a todos, llorando de alivio y alegría y agotamiento. «Mamá, tuvimos que decirle a la policía», dijo Mateo con voz temblorosa. «Teníamos miedo de que te pasara algo. Hiciste bien, hijo. Hiciste perfecto». También estaban Armando, Elena y los otros prisioneros liberados. Ya no se veían como fantasmas, se veían como sobrevivientes, como luchadores. Armando se acercó a Adelina. «Mi madre estaría orgullosa de ti, y yo también lo estoy. Gracias por todo. Ella fue la valiente. Ella te buscó durante años». «Lo sé. Y ahora, gracias a ti, su muerte no fue en vano. Doña Remedios pagará por todo lo que hizo». 3 meses después, Adelina estaba sentada en la sala de una casa pequeña pero acogedora en las afueras de Oaxaca de Juárez. Era una casa del gobierno, parte del programa de protección a testigos. Tenía 3 habitaciones, una cocina con estufa nueva, un patio con un árbol de limones. Sus hijos jugaban afuera. Mateo le enseñaba a Santiago a andar en bicicleta. Camila, con el pie ya curado, perseguía a Lucía entre risas. El bebé Emilio gateaba sobre una cobija, tratando de atrapar una mariposa. Adelina los observaba desde la ventana, tomando café, sintiendo paz por primera vez en años. En la televisión, las noticias hablaban del juicio. Doña Remedios Velarde había sido condenada a 50 años de prisión por asesinato, secuestro, fraude y una lista interminable de crímenes. Su imperio había sido desmantelado. Las tierras robadas estaban siendo devueltas a sus dueños legítimos. Las familias de las víctimas finalmente tenían justicia. Tocaron a la puerta. Adelina fue a abrir. Era Esteban Cortés, y con él, un hombre que Adelina no había visto en años. Su hermano, Arturo, que había emigrado a Estados Unidos buscando trabajo y no había regresado. «Arturo», susurró Adelina con los ojos llenándose de lágrimas. «Hermanita», dijo Arturo abrazándola. «Cuando me enteré de lo que pasó, de lo que hiciste, tuve que volver. No podía quedarme allá sabiendo que estabas aquí, que necesitabas familia». Esteban sonrió. «Y no vienes solo. Todos en el pueblo juntamos dinero, para ti y para los niños, para que puedan empezar de nuevo». Le entregó un sobre. Adelina lo abrió. Había más dinero del que había visto en su vida. Lágrimas corrieron por sus mejillas. «No puedo aceptar esto». «Sí puedes», dijo Esteban con firmeza. «Tú nos devolviste nuestra dignidad. Nos mostraste que se puede luchar contra la injusticia y ganar. Esto es lo mínimo que podemos hacer». Esa noche toda la familia cenó junta. Arturo trajo tamales y atole. Esteban trajo pan dulce. Armando y Elena vinieron con otros de los prisioneros liberados. Todos habían reconstruido sus vidas. Todos tenían trabajo, hogares, esperanza. Brindaron por Jacinta, por Vicente, por el esposo de Adelina, por todos los que habían caído en el camino, y brindaron por Adelina, por la viuda que se negó a quedarse callada, que luchó contra el monstruo y ganó. Cuando todos se fueron y los niños estaban dormidos, Adelina salió al patio. La luna llena brillaba sobre las montañas. Algún lugar allá lejos estaba el pueblo de San Andrés Guayapam, la casa en el acantilado, los túneles oscuros, pero eso era el pasado. Aquí, en esta casa pequeña, con su árbol de limones y sus paredes pintadas de amarillo, estaba el futuro. Un futuro que ella había construido con sangre, sudor, lágrimas y coraje inquebrantable. Adelina Moreno, la viuda que todos subestimaron, había encontrado finalmente su paz, y sus hijos crecerían sabiendo que su madre fue una heroína, que luchó por la justicia y que ganó. Si te gustó esta historia,
Te van a encantar las que vienen, así que haz clic en el botón de suscribirte aquí en el canal. Dios te bendiga.